Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Mujeres sin Fronteras? Estamos aquí en la plataforma digital Factory Comunicación Sin Límites. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial de aquí de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, porque estamos proponiéndolo para que se gane la medalla Belisario Domínguez, que bien merecida la tiene, pero me gustaría mucho presentárselos y me gustaría mucho que habláramos de él, porque ustedes saben que a través de Mujeres sin Fronteras damos voz a personas extraordinarias. Estoy con el doctor Roberto Antonio Gómez Alfaro. Estamos en su casa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, me encuentro muy bien, Lupita. Bienvenida a su casa. Para mí es un honor que Mujeres sin Fronteras nos haya tomado en cuenta para estar aquí con ustedes. Es un placer, un honor y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos que es un comiteco distinguido por su humanismo, pero démosle a conocer a las personas que nos ven a través de Mujeres sin Fronteras. ¿Quién es Roberto Antonio Gómez Alfaro? Cómo no, mire, su servidor nació aquí en Comitán. Soy hijo de una madre soltera. Yo admiro mucho a las madres solteras porque pues mi mamá eh, prácticamente nos formó a mi hermano y a mí. Yo creo que fue una mujer muy valiente porque con cuarto año de primaria, Lupita, y sin conocer México, decidió irse a México con mi hermano y conmigo y salimos adelante. Estuvo de sirvienta unos 1 o 2 meses. Eh, de repente, cosas muy especiales, Lupita, pero estando en México, yo iba en cuarto año de primaria, en el mercado de Los Álamos, se acerca una señora y me llevaba de la mano mi mamá y le dice, señora, usted está buscando casa, me dije eso, en México. Y le dice, sí, vénganse. Nos llevó como a 3 cuadras del mercado de Los Álamos y fuimos a su casa. Fue Niño Perdido 370. La casa, la señora doña Julia Flores había utilizado su garage para hacer 2 cuartitos de madera. En esos 2 cuartitos de madera vivimos nosotros como 15 años. El primer cuartito era una tienda que mi madre le puso La Esperanza y el otro cuartito pues era todo. ¿Verdad? Pero admiro muchísimo a mi madre porque qué valor tuvo para eso, para irse. Le diré, Lupita, que yo cuando me regresé a Comitán, con profesión, con especialidad y todo, tenía miedo de venir de Comitán, perdón, de Ujú. venir de México a Comitán. No sabía cómo iba a ir, profesionista, cirujano, especialista, etcétera. Y siempre me cuestionó ese el valor de mi madre. Con tal, pues, como usted se imaginará, fue una habitación nada más para tres y la mitad de esa tiendita, etcétera, pero salimos adelante. Yo trabajé y estudié desde cuarto año de Ok. primaria. Ujú. Estuve, don Benjamín del Campo tenía una, como una, ¿cómo le diría? Vendía, él era el dueño de un edificio muy grande y vendía ahí carritos, triciclos, motocicletas, etcétera. Él me dio trabajo. Entonces yo iba, logré gracias a don Javier Nájera, él me llevó personalmente a la escuela Estado de Chiapas B713 Ujú. y me aceptaron y ahí empecé. Entonces yo trabajaba con don Benjamín del Campo, mi trabajo era en las mañanas con acerrín ponerle petróleo, regarlo en toda la unidad de la tienda gigante esta, yo Ujú. lo pasaba recogiendo, ya quedaba el piso brillante, entonces me permitía, de ahí a las 12:30 me iba a la escuela. En la escuela estuve en la escuela B703 Estado de Chiapas. También ahí sucedió una cosa muy curiosa, que el maestro, yo creo el maestro Saúl, yo creo que él toda su vida quiso ir al Distrito Federal y le tocó nuestra generación. E increíble, Lupita, pero
A todos nos puso 10 de la primaria. Ese 10 bien ganado o no bien ganado, en este caso fortuito, ¿verdad? Pero logró que se me abrieran las puertas para empezar la secundaria y La prepa. ¿Cómo fue que decidió estudiar medicina? ¿Qué fue lo que le gustó y dijo, aquí soy? Mire, Lupita, esa es una interrogación que yo tengo en los 82 años que tengo. No sé, no sé. De repente me dio por ser medicina. Yo me lo he cuestionado. Digo, bueno, no hay antecedentes médicos, no hubo una cosa importante, no tenía un ejemplo que seguir, etcétera, etcétera. ¿No? De repente me dio por ser médico. Y eso fue lo que me decidió. Tenía yo ganas de ser médico. Inclusive mi mamá, cuando terminé la preparatoria, iba a entrar a la facultad, ella pensó que iba a ser contador. Yo admiraba mucho a mi madre porque pues, nos había sostenido todo el tiempo, etcétera. Este, y se dice que se fue de espaldas cuando le dije que iba a ser médico. Me dice que no me lo dijo en ese momento. Ya después, pasado mucho tiempo, me lo platicó. Dice, no, no vamos a poder. Pero no me dijo nunca que no. Entonces, con todas las dificultades económicas, etcétera, me entré a la Facultad de Medicina. Entré a la Facultad de Medicina después de haber estado en la preparatoria número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí el pase era automático, Lupita. Además, cuando yo empecé a hacer la secundaria y la preparatoria número 2 era secundaria y preparatoria. En ese tiempo inventaron en la universidad, o eran sus reglamentos, que si usted tenía 8 de promedio y 80% de asistencias, no presentaba eh, el examen final. Yo presenté un solo examen final, todos los demás los pasé sin haber hecho examen final. Desgraciadamente en ese examen final me reprobaron, entonces tuve que llevar esa materia, la que debía, y presentarme a título de suficiencia para salir, para ya no deber ninguna materia. Sí. Okay. Bueno, estudió medicina. ¿Y qué especialidad, doctor? ¿Qué especialidad estudió? Bueno, mire, para lo de la especialidad también es interesante porque terminando medicina, usted hace eh, un año de internado rotatorio de pregrado. Sí. El internado rotatorio de pregrado lo hice en el ISSSTE. Fui al hospital francés para ver si me aceptaban, no me dieron ahí. Fui al ISSSTE y en el 20 de noviembre. En el 20 de noviembre, cuando yo hice el internado rotatorio, estaba el movimiento médico. Ahí empezó el movimiento médico en el 20 de noviembre. La siguiente generación nos tocó a nosotros. Al año de internado rotatorio, yo creo que como unos 4 meses estuvimos en paro, trabajando y luchando, etcétera. Para mí fue una cosa muy positiva que haya ido al 20 de noviembre, porque estaba todo el movimiento, el proceso de organizarse, veía usted a nuestros maestros que estábamos estando haciendo marchas, nosotros marchando, defendiéndonos. Creo que eso, Lupita, me empezó a radicalizar un poco. Yo ya iba con algunas tendencias socialistas, pero ahí yo siento que me radicalicé importantemente para el socialismo. No me explicaba por qué nos golpeaban, por qué nos querían correr, todo. Estábamos pidiendo unas pequeñeces. Sin embargo, el Estado se cerró y nosotros respondimos. Creo que el movimiento médico hizo temblar un poco al Estado mexicano, dirigido en ese entonces por Díaz Ordaz. Y eso me cuestionó mucho, me ayudó mucho. Vine a hacer mi servicio social a la Trinitaria. Eh, y ahí me decidí por la Trinitaria porque cuando fui a verlo con mi esposa, vimos que había
postes, luces, también en Margaritas pensaba hacerlo, pero viendo que había luz, pues decidimos ir a Trinitaria. Pero oh sorpresa, cuando llegamos no había luz. La luz la echaban a andar con una máquina. Entonces si funcionaba la máquina había luz, si no, no. Híjole, pues desde entonces yo creo que ya tendía un poco a tratar de resolver problemas no solo médicos, sino sociales. Al no haber luz, se hizo un patronato pro electrificación. Estamos hablando que estoy haciendo mi servicio social, Pero ¿verdad? también su movimiento social, ¿Mande? su servicio social y su movimiento social. Pues sí, yo creo que son primos hermanos. Sí. ¿Verdad? Entonces, en esas condiciones empezamos, hizo un patronato pro electrificación. Ajá. En ese patronato pro electrificación estaba los maestros Vera, Benito Vera, Guillermo Vera, don Oscar López, eh, Villar, bueno, otro compadre mío, Oscar Villar, Uh-huh. Oscar Villar, etcétera, gente de muchas posibilidades. Entonces nos pedían 120,000 pesos para que llegara la luz. Okay. Empezamos a trabajar, inclusive muchas gentes me decían, doctor, usted esté más en el centro de salud, pero nos dedicamos a ver cómo conseguíamos dinero. A gestionar. Sí, y a trabajar. Venimos aquí a ver al doctor Matus, nos dio dinero. Fuimos a ver al señor del Hotel Bonampak, Pedrero, Uh-huh. también nos dio cosas. Aprovechamos la feria de San Sebastián, perdón, de la Trinitaria, para utilizar lo de las reinas, Uh-huh. ¿verdad? Parte de lo que salió de las reinas era para el patronato, etcétera. Eh, y también nos dieron a nosotros la lotería. Y ahí tiene a mi esposo y a mí gritando en la lotería, 3 y 2 son 5, un veladito al brinco, el que le cantó a San Pedro. Bueno, nos moríamos de la risa, creo que no ganamos nada en la lotería, pero eran los estímulos. A veces llegamos con había un señor que se encargaba de recoger el agua, todo, señor Pasquet, todo el tiempo se encargó de recogerlo del agua. Le fui a pedir que nos hiciera favor de ayudarnos, etcétera. Y me dice, ay, doctorcito, usted esté más en el centro de salud. Es más fácil que la luna llegue a Trinitaria que llegue la luz. Digo, bueno, señor Pasquete, digo, bueno, pues nos vemos. Fue otra experiencia muy maravillosa de eso, de mi servicio social, es que fui a ver una señora. Esta señora era muy pobre, vivía sola, en una casita de palmas y todo. Y ahí paso a decirle que nos ayudara para lo de la luz. Muerto, ya después me río porque era absurdo. Le decía yo, le dije, muy pobrecita. Le decía, oiga, ayúdenme para lo de la luz. Mire que va a tener lavadora, va a tener licuadora, etcétera. Me entendió, yo era su médico, me dice, lo entiendo doctorcito, lo entiendo, le basta esto, un par de pesos, me dio 2 pesos, pero esos 2 pesos me estimularon y total, se logró hacer La electrificación. lo de la luz, cuando yo me fui y como a los 4 meses me avisaron que ya estaba la luz, se logró hacer, ¿verdad? Otra cosa muy importante del servicio social es que se vino una epidemia de sarampión. En Ciscao, yo no conocí, yo soy comiteco, pero no conocía nada de acá. En Ciscao, y entonces don Ciro Ruiz, que era el del centro de salud, era mi jefe, etcétera, me dijo que íbamos a ir a combatir. Digo, ¿cómo no? Entonces nos fuimos, los maestros, su servidor, mi esposa, como de 6 meses de embarazo. Pero llegamos a Santa Rita y ya no se podía pasar, ya no había carretera, ya no había nada. Y entonces dijeron que nos íbamos a regresar. Yo les dije pues que sí, que era urgente y sí, la epidemia estaba fuerte, que cómo podríamos entrar.
Me dijeron que a caballo, le digo, bueno, pues vamos. ¿Va usted a caballo? Sí, vamos. Nos fuimos a caballo, 2 enfermeras, su servidor, un señor Galdino. Yo decía, denme otra enfermera, ¿para qué quiero al señor Galdino? No, una maravilla Galdino, una maravilla porque organizó la comunidad de tal forma. Total, así conocí Chiscao, tuvimos hasta como a las 4 o 5 de la mañana trabajando ahí, se atendió sí, una epidemia de sarampión grave con una variedad de sarampión grave también. Llevábamos una petaquita apenas de medicina, pero estuvimos ahí, se atendió. Al otro día nos regalaron orquídeas envueltas con papel. Esas orquídeas durmieron con nosotros, etc. Al llegar aquí repartimos las orquídeas, les di una a las enfermeras y otra para mí. Me platican las enfermeras que al llegar a su casa y todo, le quitan el papel que va saliendo una víbora. Anduvimos cargando, Una víbora. ¿verdad? Cosas curiosas, pero sí, desde entonces creo que me tenía muchas ilusiones. Por ayudar. ¿Y por qué me hice cirujano? Ajá. Llegar a Trinitaria, yo quería ser cardiólogo y me gustó mucho la cardiología, pero al llegar a Trinitaria vi que hacía falta cirujanos, hacía falta, y eso me motivó para hacer cirugía. Muy bien. ¿Y qué lo motivó a regresar a Chiapas después de la especialidad, después de Sí. el servicio social Pues y a Comitán? es una excelente pregunta. Hice mi especialidad en el Hospital General de México. Okay. Presenté solicitud en el ISSSTE, en el IMSS, me aceptaron, perdón, en el ISSSTE no, porque era yo del 20 de noviembre, habíamos hecho el paro, Ajá. nada más vieron y me dijeron que no. Pero en el seguro sí me querían mandar al Nuevo León, algo así. Ajá. Total, que me decidí por el Hospital General y no me arrepiento. En el Hospital General, cuando estuvimos ahí, son 4 años, hice cirugía general, me impresionaba la pobreza del hospital. Era increíble. Nosotros, una complicación de las amibas es muchas veces que se vaya la amiba a otras partes de nuestro cuerpo, se hacen abscesos, es decir, pus en el hígado, en otras partes. No pasaba una semana, yo hacía guardias un día sí y 2 no, cada 2 o 3 guardias que operábamos un enfermo grave de absceso hepático o de otras complicaciones, que se rompía el absceso a la cavidad abdominal, etcétera. Era impresionante. Y en ese entonces, Lupita, estaba saliendo un producto que se llama metronidazol, es excelente, excelente para la amibiasis. Pero no teníamos dinero, un ese enfermo, lo operábamos, juntábamos de nuestra bolsa, etcétera, íbamos con las damas voluntarias, decían, ahí vienen los pirigüeños, pero siempre nos ayudaron. Entonces, pero a mí sí me cuestionó el servicio de urgencias, muy difícil, como ha de cuenta como 20 camillas de un lado, 20 camillas del otro lado, no había laboratorio, rayos X, tenía uno que llevar el enfermo como una cuadra, porque es una manzana, esto, se chocaban, etcétera. Entonces nos desesperaba, desesperaba. Pero siempre que empezábamos a platicar, nos decían, no, somos un país pobre, entonces pues no podemos, etcétera. Nos cuestionó y pues cuando nos decían eso, tuvo que ser la cosa tan grande, tan contrastada, que nos hiciera pensar que en ese entonces empezaron a reconstruir el hospital. Y yo vi que un pabellón, ahí eran pabellones, un pabellón de un maestro muy famoso, etcétera, que lo remodelaron 2 veces. Nos empezó a cuestionar y a platicar todos los residentes. ¿Cómo es posible que si somos un país muy pobre, aquí no tenemos para tratar a los enfermos no se les da la atención necesaria y remodelen 2 veces esto? Eso nos cuestionó. Y nos nombraron a 10, dentro de ellos su servidor, Carlos López Reyes, que fue rector de la UNACH, etcétera.
y fuimos a ver al director, era nuestro maestro. Llega uno, bueno, a mí me pasaba que yo llegaba cohibido, pensando que estaba haciendo algo mal, que no era correcto. Llegó y el maestro nos habló de todo, de Rusia, de la superestructura, de la infraestructura, menos del servicio de urgencia. Lupita a mí me convenció. Yo salí convencido de que, pues, que éramos unos canijos, porque no era justo. Sin embargo, al salir el más chico de nosotros, Manuel de la Concha, y se les invitó un jugo, estaba lleno de juguerías. Fuimos a tomar el jugo y nos empezó a hacer el análisis Manuel de la Concha. Llegamos a la conclusión de pues, que no nos habían resuelto nada. Llegamos a la asamblea y les dijimos todo lo que había pasado y en esas condiciones les dijimos pues que queríamos seguir, que íbamos a hacer el paro. Al otro día fuimos a ver al director, nos recibió también, son pues ellos, muchas cosas tenía razón el doctor, pero le sirven a uno su cafecito, que una coquita, y uno en la dirección se siente raro ahí, pero pues ya llevábamos preguntas precisas. Total, llegó un momento en que nos dijo, no puedo resolverlo, yo no puedo. Decimos entonces, perdónenos maestro, no queríamos pasar sobre usted, pero vamos a ir a ver al secretario de salud. En ese entonces era un doctor Jorge Jiménez Cantú. Sí, cómo no. No, hombre, nos recibía rápidamente, nos recibió, nos atendió. Tuvimos 4 meses de paro. ¿Qué conseguimos? Que se hiciera un nuevo servicio de urgencias, con los cuartos, con camas, todo, todo renovado. Que se pusiera en el servicio de urgencias laboratorio y rayos X. Ya no había que llevar el enfermo ahí. Que se diera un fondo revolvente de 5,000 pesos diarios para medicamentos. No, pues fue increíblemente maravilloso. Eso nos sirvió mucho. Total, terminé ahí, tuve 2 años en la clínica 10 del Seguro Social, ganando muy bien, pero muy incómodo para mí porque estaba como médico familiar, y como médico general, y pues yo era especialista, era cirujano. Se estaba desperdiciando. ¿Mm? Se estaba desperdiciando ahí. No, totalmente. Gané buen dinero. Yo ahí tenía un promedio más o menos como de unos 25,000 pesos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1972, no, del 72 al 74. Okay. Saliendo del Seguro Social, perdón, saliendo de la Secretaría de Salud del Hospital General, me fui para ahí. Pero sí se cuestiona uno mucho, claro. Porque ahí vi un contraste tan especial que da mucho coraje. Llego al Seguro Social y me encuentro con que el metronidazol que no teníamos en el Hospital General, ahí se le estaba dando a todo mundo, porque, porque querían acabar con las amibas a través de darle metronidazol. Y la amibiasis es un problema social, un problema económico, es un problema político, es un problema de educación. Sí. Las amibas, si la gente se empieza a educar, si toma bien sus alimentos, si entiende todo eso, etcétera, la misma población se va cubriendo y protegiendo. Pero aquí les dio por dar metronidazol. Pusieron supervisores para ver si daba uno metronidazol o no. Yo en la vida lo di, a menos que se necesitara por el enfermo, pero era muy contrastante. Por un lado veía usted que un enfermo se está muriendo y no hay medicamentos específicos para esa enfermedad. Y por otro lado se está desperdiciando en una forma pues criminal, desperdiciándose. En cada sesión que teníamos yo me paraba y luchaba contra lo que no me gustaba del Seguro Social. El director de la clínica 10 me dejó de hablar, nunca me hizo daño, nunca.
Veníamos en el pasillo, pues se metía a otro lado, me dejó de hablar. De repente, Lupita, me mandan a llamar al centro médico. Ujú. Dije, hijo, me van a correr, es muy pronto para que me corran. Pero no, me empiezan a decir, me dice la secretaria, usted está, le van a hacer un estudio psicométrico acá. Le digo, Ajá. ¿y ahora por qué? Usted está nominado para ser director de una clínica. Digo, ¿yo? Digo, no, pues no pierdan el tiempo, le digo. Realmente yo no pienso estar aquí mucho tiempo. Bueno, bueno, entonces ya me salí, pero le digo, ¿quién me recomendó? Me había recomendado el director de la clínica, Ah, ok. director de la clínica. Ajá. Ya cuando yo me iba a venir para Comitán, me encuentro al director, él lo hicieron después director de toda una zona de clínicas en En la México, ciudad. y lo encuentro y le digo, oiga, doctor Remolina, sí, dígame, era muy serio, españolado, pues me pasó esto, me mandaron a llamar y no acepté. Yo sé que no iba a aceptar, me dio la mano y no nos volvimos a ver. Así terminé en México. ¿Qué, qué era lo que pasaba conmigo en ese entonces? Estando no contento con el trabajo del Seguro Social, había decidido irme de México, pero había yo decidido irme Ajá. al norte, juntar un dinero, etcétera, y agarrar mi familia y donde nos gustara y nos quedáramos, muy bien estructurado, muy bien pensado, pero de repente, mire qué cosas tan especiales. Aquí tenía a mi madrina Amalia Ortiz Utrilla, hija de don Jorge, perdón, esposa de don Jorge Ortiz, que Ujú. fue hermano del doctor Roberto Ortiz. Hoy un estadio creo que lleva su Su nombre nombre. de Ujú. nuestro maestro. Ujú. Entonces llegamos a, perdón, Sí. llegamos y de repente mi madrina Ujú. le da un cáncer de mama y le mandaron radiaciones. Llegó a la casa de usted en México, yo vivía en Viveros de la Floresta, este, y yo llevaba a mi madrina cada, cada que le tocaba su radiación, ella estuvo con nosotros. A la segunda o semana que estuvo por ahí, me habla mi padrino Jorge Ortiz, me dice, ahijado, ¿qué hiciste? Soy cirujano general, vente a Comitán. Digo, ¿cómo? No, vente a Comitán, aquí hay hospital. Sí, sí hay hospital, pero hay cirujano. No, vente, voy a averiguar. Y ya después me dijo, no, no hay cirujano, no hay nada. Entonces hablé con el jefe de los servicios, don Martínez Romero. Ujú. Este, hablé y me dice, no, véngase para Comitán, véngase. Bueno, lleve sus papeles a la Secretaría de Salubridad. Ahí llevo todos mis papeles, etcétera. Me encuentro el clásico burócrata, dice, Comitán. Pues Comitán no hay hospital, no hay presupuesto, no hay esto, no hay nada. Híjole, llegué a la casa de usted y dije, esta bendita mala suerte, etcétera. Y me olvidé. No, me volvieron a hablar como a los 8 días. Y entonces el doctor de Rincón Castillejos, iba para México y nos vimos en México. Me dice, no, doctor, lleve usted sus papeles, mañana se los van a recibir. Y dice, con mi palabra, usted tiene su trabajo en el hospital. Los llevé al otro día, me los recibieron, el mismo burócrata, y dice, pues ahí déjelos. Entonces decía yo, híjole, pues nada, está la palabra del doctor. Pero decidí venirme. No estaba yo muy decidido si venía yo con mi familia, ya teníamos 5 hijos, o venía yo solo, etcétera. Y con mi mujer llegaba unas veces que si llegaba solo o veníamos todos. Y un día llegué y mi mujer ve un chorro de cajas empacado todos. Digo, y ahora nos Nos vamos vamos, todos. Le claro. digo, bueno, donde más la capitana o gobierna marinero. Bien. Y así nos llegamos. Esa fue la forma. Si no ha llegado mi Llegar a madrina, Comitán. yo Ajá. no sé dónde estaría. Ajá. Pero le doy Doctor. muchísimas gracias a Dios que me mandó para acá. Y llega al Hospital María Ignacia Gandulfo. Sí, llego inmediatamente como Como cirujano al cirujano. Hospital María Ignacia Gandul. ¿En qué año, doctor?
¿Qué ¿Mm? año? En 1974, Ok. 19 de septiembre de 1974. Empezamos, ah, fuimos mi mujer y yo, bueno, fui yo solo a ver el hospital. Estaba entonces don Armando Figueroa, que después fue un baluarte para el hospital, para mí, un hombre muy inteligente, como velador. Ujú. Dice que cuando me vio entrar y le dije, soy el nuevo director, perdón, soy el nuevo cirujano, Cirujano. que me vio entrar con pantalón vaquero, con tenis, con una chamarrita, dijo, ya nos llevó el diablo. Dice, sí, este es el, Y el joven, ¿no? cirujano, ¿verdad? Ujú. Ya lo vi y todo, entré y empecé a trabajar ahí. Tuve de cirujano de septiembre a diciembre. Y en diciembre, perdón, en enero, don Octavio Esponda Robelo era el director, un hombre ya mayor. Nos hicimos muy buenos amigos. Pero llegamos también y una pobreza increíble. Ujú. Era un hospital muy bonito, limpio y todo, vacío. Vacío de enfermos, vacío de material, vacío de laboratorio, vacío de todo. Estaba vacío, vacío. No había rayos X, no había mesa de operaciones, no había anestesiólogo, bueno, pero ahí estaba, ¿verdad? Ujú. Inclusive don Octavio Esponda tenía un dicho, porque el hospital lo echaron a andar una vez que vino Luis Echeverría, se juntó la señora Cristiani del Hotel Delfín, doña María Antonieta, Aranda, etcétera, puras mujeres, y ellas fueron por Echeverría para llevarlo al hospital y que Que viera. viera, Y claro, entonces Echeverría dijo que funcione. claro. Y don Octavio Esponda decía, al no tener con qué trabajar ni nada, decía, este Echeverría vino y dijo, coman gallina, pero no dejó para la gallina. Y, ay, y entonces yo estuve de cirujano, Cirujano. y cuando se fue don Octavio Esponda de vacaciones en Navidad, nos despedimos, nos vemos aquí, don Octavio, sí, nos vemos en enero. No, en enero, los primeros días de enero me mandan a llamar de Tuxtla. Yo no pedí nada. Me mandan a llamar de Tuxtla y me dicen, usted es el nuevo director. Wow. No, así fue. Fue ¿Cuántos años fue inclusive director? la, la firma me llevaron con el doctor Manuel Velasco Suárez, Ok, que era el gobernador. sí. Él me afirmó la dirección y todo. ¿Cuántos años, de qué año a qué año fue director del hospital? El hospital lo manejé durante 11 años, 4 meses y 17 días. ¿A partir de qué año? ¿Mm? ¿De qué año estamos hablando? Del año de 1975, los primeros, al 23 de abril de 1986. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué cambios o qué gestionó para dar un buen servicio en el Hospital María Ignacia Gandulfo en Bueno, esa época? fue un proceso, fue un proceso. eh, Primero no había enfermos, no había nada, ¿verdad? No había cirujano, etcétera, no había mesa de operaciones. Un día vino Velasco Suárez, sea Jorge de la Vega, a ver cómo estaba el sanatorio. Pues yo les dije que no había muchas cosas. Velasco Suárez me dice, yo opero, ya ve que era un neurocirujano Sí. excelente, hay una institución que lleva su nombre. Yo opero en una mesa, en una cama. Yo también, doctor, le digo, yo también puedo, pero no se trata de eso, que el hospital, solamente así nos mandaron una cama ya usada, una mesa de operaciones ya usada de Tapachula, creo algo así, llegó. Por lo menos ya teníamos mesa. No había nada. El laboratorio era una centrífuga nada más, no había nada. El personal se estaba formando. La única enfermera titulada fue la que siempre fue mi jefa de enfermera, doña Nelly Escobar Santiago. Excelente. Ella daba cursos, preparaba y todo. Y bueno, de repente llegaba un enfermo, pues le pasamos visita 10 veces todos porque no Todos. teníamos nada que hacer, etcétera. Para 1975, como a mediados, no a finales de ese año, no me acuerdo bien, eh, pasa, en ese entonces el Estado mexicano abrió la selva lacandona para los compañeros indígenas. Entonces vino mucha gente, sobre todo
San Cristóbal. Ajá. Ya ve que ahí la tierra está muy trabajada, no conservada, etcétera. Entonces vinieron con una hambre terrible. A veces para hacer su colonia, ellos llegaban a una colonia que ya estuviera funcionando, los hermanos indígenas, daban su fuerza de trabajo ayudando a los que estaban ahí, les pagaban con semillas, maíz, lo que fuera, y con eso empezaban a hacer sus colonias y todo. No, yo no estoy sabiendo nada de eso porque venía de México, etcétera. Pasa un accidente ahí en la en Nuevo Jerusalén, Ujú. que eran compañeros de, de San Cristóbal, de por ahí, no me Ujú. acuerdo exactamente de qué comunidad, Celtales. Entonces, pasa un accidente y se le cae una rama a un compañero. Todos los huesos se le veían y todo. Hijo. Este, y pues dijeron, lo- en ese entonces estaba de misionero el padre Francisco Sádava Pérez, Ujú. de español. Vino de España a la selva Lacandón, y ¿cómo se llama? El que va a ser sacerdote, Diácono. el que se está preparando para sacerdote, bueno, el que le ayudaba aquí, Ajá. era el sacerdote, eh, eran los dos. Al ver eso, pues fueron con Paco, le dijeron, y eh, entonces pensaron pues que había que amputarle el, la- el pie, pero nadie se atrevió a hacerlo ni nada. Y entonces dice Toño, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Entonces lo sacaron, ellos se ponen en una silla, sientan al enfermo y a caminar, se cansa ese y así lo sacaron. Imagínense con esa herida y todo. Y un sábado llegó a, como a las 1 de la tarde, yo ya estaba saliendo del hospital, va llegando un Volkswagen y, y veo bajar al ayudante de Paco, que era un hombre como de 1,80, 1,90, pero como de 120 kilos, pero con mucha disposición a ayudar y todo. Y ya me lo traen y lo veo y digo, pues hay que operar. Bueno, no había cirujano, no había este anestesiólogo. En la vida yo había puesto un bloqueo, una racha anestesia, en la vida, Ujú. pero no había ambulancia, no había nada. Entonces teníamos que hacerlo nosotros. Claro. Pues yo me hinqué, le pedí a Dios que me ayudara y no, la agujita se fue perfectamente, ¿verdad? Y le pude poner la raquia anestesia. Ok. Lo operamos, le fue muy bien. Todo el tiempo que yo estuve yendo a trabajar allá a la selva, todo ese tiempo siempre me fue a recibir Antonio, siempre con huevos, unos platanitos, caminamos juntos, todo. Y empezamos a ver, cuando yo llegué la primera vez, me impresionó a Nuevo Jerusalén. Les dije Nuevo entonces, Jerusalén. ¿cómo viven ustedes? Y me platicaron, y digo, no, no, con tanta pobreza, sí. Invítenme, yo voy. No, no va a ir, sí, yo voy, invite. Entonces me invitaron, híjole, Lupita, la primera vez es caminar y caminar desde Amparo a Guatinta, Nuevo Jerusalén, kilómetros y cerros y montañas. Yo pensé que no iba a llegar, pero gracias a Dios llegué, este, y me puse a pensar lo que ha de haber sufrido es. Pero ya contactamos con ellos. Me impresionaba la pobreza tan grande que tenían ellos y la riqueza natural. Claro. Era El impresionante. contraste. No, un El contraste. contraste, como usted dijo, muy Ajá. perfectamente, un contraste increíble, increíble. Había todo, árboles, todo, ríos, agua y todo, y por el otro lado una pobreza ¿Y terrible. ayudó usted a esa comunidad ¿Mm? ayudó a esa comunidad en su salud? Sí, ¿Cuánto, empezamos. cuánto tiempo estuvo Uy, apoyando? tuvimos que, de ahí, al empezar eso, en forma voluntaria, Ajá. hablé con Roberto Tinoco, con Raúl Belmonte, con el doctor Rubén Aguilar Castañeda, con el doctor Rubén Sánchez, con compañeros enfermeras, el laboratorio y todo.
después de ir una o dos veces y explicarles para que fueran. Entonces hicimos un grupo de trabajo voluntario. Íbamos, trabajábamos, dábamos consultas, regresábamos, etcétera. Se empezó entonces y empezamos a trabajar muy importantemente con el padre Paco. Entonces uniendo las dos, la influencia perdón, el sacerdote y el médico, pues nos fue muy bien. En esa comunidad al rato todas las casas tenían letrina, etcétera. Funcionó muy bien. Higiene, Empezamos a salud. trabajar, pero voluntario. En ese entonces llegó al Hospital General de acá mi compadre Ernesto González de la Torre. Ernesto y yo éramos cosas opuestas. A mí me encantaba el trabajo, podía yo estar trabajando mucho tiempo. Ernesto era muy analítico. Entonces eso que empezó con nosotros en forma voluntaria, etcétera, Ernesto le dio una estructura académica y se formó lo que se llamó el Plan Tojolabal y Plan de la Selva. Nos pusimos de acuerdo, Ernesto se puso de acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Medicina Rural del Politécnico, y nos mandaban médicos, pasantes, enfermeras, etcétera. Esos dos planes empezamos a manejar y con Ernesto, y esos dos planes aproximadamente llegamos a manejar como 20 casas, 20 comunidades. Tenían su casita de salud, el médico, la enfermera, muy organizados, etcétera. Perfecto, perfecto. ¿Y qué pasó después con el doctor? ¿Qué pasó después con usted? ¿Puso su consultorio? ¿Hizo una clínica? Bueno, nos empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Primero, pues que la medicina que nosotros traíamos era insuficiente, que podíamos ser buenos cirujanos, pediatras, ginecobstetras, etcétera, que esa era parte importante de la medicina, pero que había una parte muy importante que era el aspecto social, económico, político, etcétera. Empezamos a trabajar sobre eso y en eso pues el medio se prestaba mucho. Había mucho descontento en comunidades, Villa de las Rosas, Venustiano Carranza, ¿cómo se llama? Comalapa aparte, Motocintla, etcétera. Había mucha gente muy inconforme y mucha hambre y mucha pobreza. Entonces, en organizar, nosotros también empezaron a llegar al hospital heridos, los sacamos adelante, etcétera. Empezamos a hacer un trabajo político, social, económico, que analizaran dónde intervenían todos estos factores para las enfermedades, que el trabajo tenía que ser de la comunidad nuestro, que tomaran el hospital como lo que era suyo, porque inconstitucionalmente estaba establecido que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero que tiene que ser el pueblo organizado el que logre esos triunfos, que se encariñe con sus instituciones. Entonces empezaron a tomar el hospital como debe de ser y empezó a crecer. No teníamos nada con qué trabajar, empezamos a pedir, a molestar, etcétera, y nos empezaron a llegar cosas. Las primeras operaciones, por ejemplo, nos prestaban instrumental del hospital de Tuxtla. Íbamos, lo traíamos, lo hacíamos nosotros y se regresaba. En el Hospital General de San Cristóbal no tenían cirujano, pero tenían anestesiólogo. Entonces intercambiábamos. Yo iba a operar a San Cristóbal y el anestesiólogo venía con nosotros. Que llegaba a un caso muy difícil de neurocirugía, algo, traíamos a alguna gente, oftalmología, etcétera. Y cuando no, pues tuvimos que hacer muchas cirugías nosotros y pudimos entrar. Yo tenía la experiencia de haber sido ayudante de un neurocirujano en México como interno rotatorio de pregrado, un niño, el doctor Horacio Martínez Romero, le gusté que fuera su ayudante. Entonces sabía más o menos cómo
abrir, hacer un trépano. El trépano es hacer un pequeño orificio en el cráneo. Ok. Eso se utiliza frecuentemente cuando se junta la sangre, se hacen hematomas, por muchas causas. Entonces, pues ya cuando llegamos aquí todo, podíamos hacer eso, hicimos en el hospital 2 o 3 casos, etcétera, etcétera. Ajá. Y se empezó a motivar, tuvimos la suerte en un momento determinado de a nosotros a radicalizarnos más, a concretarnos. Lupita, yo me vine ganando aquí al hospital de Comitán 6,200 pesos. Durante el primer año operaba con el doctor Matos. Ajá. Después de ese primer año me cuestioné y dije, no, el director debe estar nada más en el hospital, Ujú. nada más en el hospital. Y entonces ya le dije al doctor Matos que ya no. Los 10 años restantes nunca operé ningún enfermo fuera del hospital, Todo en el hospital. solamente el Por hospital. eso se ganó el nombre esa área, ¿verdad? Tiene su nombre el área de Sí, el quirófano le quirófano, pusieron mi nombre. su nombre. Sí, sí, pero sí. Además, nosotros no teníamos horario. A la hora que fuera trabajábamos. Claro. Si le hubiéramos cobrado las horas extras, híjole. Pero de todas maneras, ganaba la cuarta parte de lo que ganaba en México y salimos adelante. ¿Y cómo fue que surge el Fraternidad, el sanatorio? Bueno, mire La clínica, tantito. Empezó a crecer el el hospital hospital. Ajá. general. Tuvimos, bueno, Dios es extraordinario. Tuvimos la inmensa fortuna de encontrar gente socialista, eh, o si no declarados socialistas, sí con esa actitud socialista. Dentro de ellos, pues, don Samuel Ruiz, yo fui su médico mucho tiempo. Entonces ya se juntaron dos fuerzas, la medicina, la iglesia. Estuvo en ese entonces un doctor, que no me acuerdo su nombre ahorita, dirigiendo el Instituto Nacional Indigenista también. Maestros, habían muchos maestros con tendencias socialistas. Entonces como que nos fuimos agrupando, ellos también mandando enfermos, etcétera. Total que después como de unos 2, 3 años ya teníamos rayos X. Cuando Ah, qué llegué, bien. el aparato de rayos X estaba tirado. No Nuevo, servía. Ah, nuevo, sí. nuevo, Ah, ¿verdad? Tirado. Y entonces eh, fue cosa nada más de ir, hacer yo el trámite, irme a México, vinieron de la Philips, lo ágiles. montaron. Ajá. Don Armando Figueroa, que era un hombre muy inteligente, Ujú. le pusimos el 1000 usos. Ah, bueno. Él era el velador, este, le gustó, dice, le digo, ¿por qué no se prepara usted? O él me pidió, yo no me acuerdo. Lo Ajá. mandamos 6 meses a México. Él formó después muchísima gente. Don Armando Figueroa, que era del grupo de nosotros, don Armando Figueroa fue el primer radiólogo que llegó, trabajó, nos componía cualquier aparato, Wow. ¿verdad? Le Bien, daba bien mantenimiento a todo, capacitado. Ujú. formó mucha gente, una maravilla, con una voluntad de servicio, como él, Roberto Tinoco, Belmonte, todos, todos. Yo no hice el trabajo, lo hicimos todos, pero entonces el hospital empezó a llenarse. Me impresionaba, Lupita, que cuando llegué, los hermanos indígenas traen a su enfermo y traen 4 o 5, ya, Sí, 4 o 5, sí. ya voy a terminar, Sí, no, 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 no se cuatro, preocupe. 4 o 5 compañeros Ajá. que, que familiares que dormían abajo de la cama. A veces tenía uno que andar con cuidado para no pisarlo, decía, está muy difícil esto, ¿cómo va a ser? Yo recibí el hospital con 24 camas. Ajá. Nos metimos también a la política. Fui también médico del papá del papá del licenciado de la Vega, Jorge de la Jorge, Vega. pero a ver, dígame. Recibió el hospital con 24 camas y Sí, ¿cómo lo dejó? lo dejé con Ah, 64 bien. camas, sí. Pero tiene su historia esto, porque Fue yo papá del doctor. sí, fui médico de
el papá del del licenciado de la Vega, ajá, sí. y desde entonces somos amigos, Ok. amiguísimos con el licenciado de la Vega. No se le olvida un favor que le haga a uno, yo lo estimo mucho. Entonces el hospital empezó a crecer, llegó un momento en que no cabía. Yo también empecé a participar en la política, jugué para la Para presidencia, presidente, ¿en qué año? para la presidencia en el 95, Y ya ganó. estando fuera del hospital. Ajá, ¿y qué Ah, no, tal? ahí hay unas marchas, llegamos a ser unas marchas maravillosas, ¿verdad? Sí. Este, pero también me invitaron, por ejemplo, a que fuera yo a- en la política, me invitaron a un mitin en Villa de las Rosas. En Villa de las Rosas fui al mitin y me dijeron que hablara sobre comunismo y socialismo. Estaba yo hablando, terminé, luego ya ve que está Villa de las Rosas, el kiosco, entonces González de la Torre y yo y un compañero indígena estábamos parados ahí cuando de repente empezó la agresión contra el mitin. Se No. agredieron, hubieron muertos, etcétera. Pasó una bala histórico en medio de nosotros, le pegó a la columna, sacó un ¿Rebotó? pedazo de, de la pared, Ajá. le pegó al compañero indígena que estaba con nosotros y cayó. Dijo, a ver qué te pasó, no, lo noqueó, Ajá. ¿verdad? Yo nunca había oído tiros en mi vida. Entonces le pregunté a José Rodríguez, que era el líder de todos nosotros, le digo, oye, ¿qué es eso? ¿Son cohetes? No, son tiros. ¿Cómo que tiros? Sí llegaron, pues, gente, pues, de la oposición, Sí, ahora sí. sí que de la oposición Oposición. nuestra, etcétera, y sí ¿Y cómo mataron a un líder campesino de allí Ok. que yo lo tenía de conocer como 4 horas, me lo habían presentado, don Miguel de la Cruz. Hay una comunidad que lleva su nombre y todo. Miguel de la Cruz era un hombre blanco, barbudito, mesiánico, siempre con su pantaloncito blanco y todo. A las 4 horas estaba muerto. Wow. Entonces, pues trajimos nosotros ese día 7, 8 heridos, todos salieron bien. Todas esas cosas, entonces fueron dándole, no publicidad, sino se empezó a conocer que había un hospital que les podía servir y la gente empezó a llenar. Ya no cabíamos entonces. Ujú. Ese día, cuando la balacera, al otro día, doña María de Lourdes de Díaz Carreón me llega y me dice, doctor, le habla el licenciado de la Vega. Ujú. Él era secretario de Comercio en Ajá. México. Digo, sí, licenciado, oiga, doctor, ¿qué pasó en Villa? No, pues esto, nosotros no agredimos, nos agredieron. Bueno, luego empezaron a tirar contra el, El el movimiento, mitin, el ¿verdad? meeting. Ajá. Entonces los compañeros se organizaron y se fueron contra ellos. Por parte de ellos también hubieron decesos. Ujú. Yo quise bajar cuando me dijeron de don Miguel de la Cruz, No, ya quise no. bajar, me dijeron, no, no, doctor, ya está muerto, ya está muerto. Pero es una cosa impresionante, Lupita y compañero. Los compañeros Sí, sí, indígenas, sí. los compañeros de Villa de las Rosas, descalzos, con su ropita rota, etcétera, sucia y todo, nos rodearon a Ernesto y a mí con sus cuerpos. Rodeados estábamos para que no nos pasara nada. No, no, ustedes no se muevan, no se muevan. Ya trajimos a los heridos, gracias a Dios nos fue bien y todo. Pero el otro día me habló el licenciado de la Vega y dice, no, pues las cosas están muy difíciles, véngase porque quiere hablar con usted, Martínez Manatú, que era el secretario de Salubridad a nivel nacional. Ajá. Voy al otro día, ya nos habíamos visto antes. Dice, doctor, ¿qué es lo que usted quiere? Le digo, no, pues no, ya no se mete en política, no se mete en política. Le digo, no, pues voy a tratar de no hacerlo. Le digo, pero ya le platiqué, pues esto pasa, esto. Sí, sí, ya sabemos cómo está todo esto. ¿Qué es lo que usted necesita? Así. Me dice, por lo que necesitamos es que crezca el hospital. Bueno, creció a 64 camas. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Esa fue una vez que vi a Martínez Marató, 2 veces lo vi. Pero en esa vez, gracias a Dios, nos tardó, tardó, pero lo levantamos a Claro. 64 camas. Llegamos a tener 100 enfermos, 100 enfermos. Ujú.
Entonces yo vi las necesidades que teníamos. Un día llegué de dar un curso de medicina social en Sina- ¿cómo se llama? No es Sinacantán, Simojovel, Ujú, donde estaba el padre Joel Padrón. ajá, Ahí fuimos, dimos el curso, etcétera. Y al regresar me encuentro a doña María Bermúdez, llorando en el hospital. Doña María Bermúdez fue una gente que dedicó su vida a servir, hermana de los Bermúdez, de todos los Bermúdez. de don Manuel, Sí, don Manuel y de ok. todos, sí. Yo llorando, Tía de llegué Joyita. el sábado, un domingo, Ujú, después del curso, y le digo, ¿qué pasa, doña María? No, pues nos acaban de mandar, siempre andábamos diciendo que los habían mandado por parte del gobierno médicos, pero nunca estaban en las comunidades ni nada. Y nosotros empezamos a decir, no, pues ni han de ser médicos, han de ser judicial. Dice usted algo en el pueblo y se riega. De repente nos mandaron como 10 niños muy enfermos y no había dónde ponerlos porque estábamos súper llenos. ajá, No había. Entonces lo que se hizo en ese momento, me acordé de los Alex, maristas. ajá, Hablé con David Méndez, que Dios lo tenga en su santo reino, que era el encargado. Digo, oye David, se trata de esto, esto. Y pues necesitamos, ellos tienen una casa muy grande y a veces subocupada, ujú, que nos recibas allá, van a estar 2 o 3 días. Claro, Roberto, vente. Y ahí nos fuimos. En ese momento, en las camas de ahí, de los maristas, de la Posada de Guadalupe, se ahí, quedaron los niños, mandamos enfermeras. Tuvimos 2 años con ellos. 2 años les criamos una cocina y todo y nos dieron. Hasta que pudimos hacer las tres cosas. Una, ¿qué hicimos cuando estuvimos ahí? Hacer un albergue. ok. Primero de 20 para los familiares. Y ya cuando yo salí, de 40 familiares. Se les daba de comer. ¿Cómo se llama el albergue? ¿Mm? ¿Cómo se llama el albergue? No, no tenía No un tenía nombre. nombre, No. ok. ¿Qué más ¿Y en hicimos? dónde está el albergue? ¿Mm? ¿Cerca del hospital? En el hospital. En el Dentro de hospital, sí tenía áreas. Hicimos el albergue. Hicimos una unidad de infectología ok. y creamos una unidad de rehabilitación nutricional. Bien. Eso con ayuda del pueblo o no. Estábamos muy escasos de dinero. De las grandes ayudas que nos llegaron fue una cuando, Ujú, permítame, sí, Sabines, cuando Jaime Sabines llegó como gobernador interino, le pidieron que tenía que sacar 2 gentes de acá, a Carlos López Reyes, que era el director de la UNACH, el rector, y a su servidor. ah, Pero mire, ¿por qué? yo tenía un amigo, bueno, nosotros éramos una espina irritativa para el Es gobierno, que terrible, izquierda. Ajá. terrible. Entonces, tenía un amigo, Alfredo don Tobar, y don Gustavo, no, Armendáriz, Alfredo Armendáriz, don Gustavo Armendáriz, fue una gente de dinero que luego se fue a vivir a San Cristóbal, etcétera, Ajá. pero nos hicimos buenos amigos también. Yo a Alfredo, el más chico, no lo veía, pero don Gustavo sí. Llegan a la gente y le pide a Juan Sabines, padre, que nos sacara. A López Reyes lo sacó. A mí no me dijo nada. Ajá. Un día me mandó a llamar para que fuéramos, estaba en... Ah, perdón, don Gustavo Armendáriz le dice a Juan Sabines, no es el doctor como te lo describe, habla con él. Claro, conócelo. Y se dio, estaba en un meeting, Jaime, no, en una fiesta ahí en San Cristóbal, en la casa de don Gustavo, Ujú, cuando me hablan que quería hablar conmigo. Fuimos y hablamos, echamos nuestros tragos, etcétera, claro. ¿verdad? Yo ya salí medio cuento porque era muy malo tomando trago, Ajá. este, pero hablamos como 2 horas con Juan Sabines, dejó todos los que estaban ahí, se subió al primer piso de la casa, hablamos de todo y todo. Y al final me dice Juan, no me exigió nada, no me pidió nada. ¿Qué necesita?
dinero. Digo, necesitamos dinero porque no tenemos con qué trabajar. Nos dio Juan Sabines 100,000 pesos mensuales durante 1 año y medio. Muy bien. Increíble. Ajá. En eso estábamos y con todo el hospital ya lleno. Empezaron a hacer el hospital y no lo terminaban. Entonces nosotros nos enojamos y empezamos a dar consulta en la obra negra. Para presionar. No, pues llegó a las autoridades, terminaron la obra, Claro, ¿verdad? para presionar. Pero ya después, Lupita, esto parecería que no es real, pero fue real. Yo vi el milagro de los panes, del pescado y de los panes de nuestra religión en el hospital. ¿Cómo? Cuando llegan los refugiados empiezan a llegar y a llegar y a llegar, etcétera, y entonces pues ya todo se duplica, se triplica, se quintuplica, etcétera. Me reúno otra vez como los 30, 40 compañeros que trabajamos en esto, que no nos importaba el horario, no nos importaba nada, ¿verdad? Y el padre Paco, que ya estaba en México, etcétera, llegó, yo lo reuní a todos ahí en un pasillo porque quería su opinión. Le digo, pues estábamos con muchísimo trabajo, meter más trabajo. Todos aceptaron, sin aumento de sueldo, sin pedir horas extras, sin pedir nada. Todos aceptaron. Y Paco se acerca al terminar conmigo, me dice, oye Roberto, ¿en qué estás metido ahora? Y ya le platiqué, ¿verdad? Y dice, bueno, se fue, increíble. Ellos, toda la familia de Paco, los españoles, todos son de la iglesia. Ajá. Nada más uno es civil. Ese que es civil, de su cuenta bancaria, de su cuenta, dejó para vivir un mes y nos mandó lo que tenía para el hospital. A partir de ahí, como al mes, 2 meses, empiezan a llegar organizaciones internacionales. Primero ACNUR de acá, ya nos contrata para que nos diera un presupuesto. Luego llegó Pan para el Mundo alemana, Rescate Internacional de Estados Unidos, Vluchteling, que quiere decir refugiados en holandés de Holanda. No, hombre, nos llegó tantos recursos que lo que nunca habíamos tenido. Vino, por ejemplo, el doctor David Wiener de Rescate Internacional. Él vivía en Nueva York, inclusive Rocío, mi hija, tuvo con ellos un tiempo, lo invitó a ir a Nueva York. Vivía en Nueva York, dice que vivía en el edificio donde vivía Anthony Quinn. Wow. Imagínese, ¿verdad? Sí. Ese doctor, por ejemplo, llegó un día y yo lo estuve esperando ahí con su esposa y todo, pero yo entraba y salía como 1 hora. A la hora entró, me dice, ¿qué necesita? Digo, pues el laboratorio necesita muchas cosas. ¿Cómo no? Pídame. Entonces le mandé a llamar al jefe del laboratorio. Se le hizo una lista que casi llena como medio tráiler. Al mes teníamos todos los aparatos. No, increíble, increíble. Los recursos que no habíamos tenido los tuvimos. Un día entraba yo... ¿Pero eso fue para el hospital, doctor? No, para el hospital. No, el sanatorio es cosa privada. Ok. No. Sí. El hospital, déjeme ver. Pues los con aparatos, David Wiener llevamos una amistad maravillosa, nos siguió ayudando, etcétera. Pero, permítame un segundo. Ya se me fue la idea. Cuando llegaron los aparatos. Llegaron todos los aparatos y... un día estaba yo también entrando y saliendo, y había un señor alto, moreno, gordito, ¿verdad? Y yo entraba y salía, y de repente llega doña Lulu, pero estuvo como 1 hora esperando ahí. Llega doña Lulu Díaz, oiga doctor, ahí está Jaime Sabines, Jaime el poeta, el hermano, era el señor que estuvo esperando ahí. Digo, ¿y quién es? A mí me absorbí el hospital, entonces yo no sabía,
Le digo, ¿quién es? Pues el poeta. Oiga, pues hágalo pasar. Muerto de la risa. Entró, ¿verdad? Y me dice, ya le digo, oiga, discúlpeme, le digo, perdóneme. Yo no sabía quién era usted y además, pues como no me dijo nada. No, no se preocupe, pero muerto de la risa. Vengo a dejarle esto. Me llevó un cheque de 20,000 pesos. Ay, mi vida. No, hombre. Seguía llegando más recursos. Bueno, No, pues así, en términos muy generales, así fue, ok. cómo creció el hospital, cómo subió, etcétera. Entonces ya supimos del hospital, ya vimos de su vida política, que también incidió en la Sí, política. En el 95 contendió sí. por el PRD para la presidencia municipal de ¿Cómo? por el PRD para la presidencia municipal Sí, de Comitán. sí, sí, sí. ¿Cómo le fue en esa contienda? No, pues yo creo honestamente, Lupita, que la ganamos. Ah, ok. Las marchas que hicimos de terminar eran de San Sebastián, toda la gente marchando hasta el hospital. Se llenaba se llenó todo, etcétera. Trabajamos mucho, etcétera. Yo creo que la ganamos, pero que no nos la dieron. Okay. Tan no nos la dieron que el que salió de presidente me propuso que me iba a dar la mitad de la administración, etcétera. Pero luego empezaron los compañeros, nos declaramos en paro parcial, estuvimos luchando un mes o 2 meses, etcétera. Pero luego, pues ya entre nosotros mismos, unos querían un día una cosa y al otro día otra cosa, y Es hasta difícil. que después de un tiempo yo me aburrí, le digo, bueno, esto parece agencia de colocaciones, le digo, no es así, ya, le digo, si no se van a decidir sin nada, entonces ya no sé qué puestos agarrar, ya no, pero nos ofreció, entonces yo siento que la ganamos, pero bueno, no nos la dieron, y era de esperarse también, ¿verdad? Okay. Eso. También, Lupita, rápidamente tuvimos mucho trabajo de formar promotores, Ujú. promotores de salud de un primer nivel para que atendieran. Utilizamos mucho las parteras empíricas, En el los hospital chamanes, todavía. a nivel de Ah, ok. las comunidades, y ahí Ujú. se quedaban y todo. Eso fue una forma de difundir la medicina. Pero también eh, tuvimos mucho contacto con la guerrilla guatemalteca, con dos organizaciones, la ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, y el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres. Ellos nunca, Lupita, eh, comprometieron el hospital, Ah, ok. nunca. Traían sus enfermos, nosotros los veíamos afuera, operábamos afuera, etcétera. Llegué a ir a Tapachula un día a hacer una amputación allá porque hay un problema de gangrena y todo. Entonces trabajamos con la guerrilla mucho Okay. tiempo. Doctor, ¿de ahí surge el mote del doctor de los pobres? ¿O de dónde? No, el hotel El mote. el médico de los pobres Médico de surge los de pobres. Villa de las Rosas. Ah, ok. Después de aquel meeting, etcétera, Sí. tenemos amigos muchos. Hay uno o dos corridos que están dedicados a nosotros. Si los quiere ver, se los enseñamos. No, ahorita me platica. ¿Mande? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Luego me dice, Ah, bueno, para están en un ponerlos. libro. Ah, ok. No me lo sé. Si quieres, ahorita los Ah, ¿no lees. existe en música? ¿El Ah, corrido? no, sí, sí hay, pero yo no, creo que lo tengo por ahí grabado. Pero no, No, nos dice los nombres y lo buscamos. ahorita les Lo enseño. buscamos, ajá. Y entonces, bueno, con la guerrilla, pues fue una relación más importante. Inclusive se va a asombrar de esto. Con los maristas hicimos una, un curso de un mes y medio, pero ya no de medicina de primer nivel, sino medicina de guerra. Ah, Editamos un librito, que por ahí lo tenemos también, sobre cómo aten- tratar fracturas, perforaciones, balazos, etcétera, mm, ¿verdad? Entonces tuvimos mucha relación con ellos. Y por último, y con la guerrilla, por último, un día me hablan, me decían que tenían un herido en el ISCAN.
Viera qué selva el Ixcán. Si la Candón era maravillosa, el Ixcán es extraordinario. Una fuerza del río, una fuerza de la naturaleza. Y entramos, entré su servidor, estuve 8 días dentro, operamos abajo de un árbol, nos alumbraban con las linternas, etcétera, y gracias a Dios nos fue bien, Qué bueno. regresamos bien. Y, Algo que quisiera ajá, decir, ¿verdad? Es que mi mujer, mi familia y todos siempre han sido muy solidarios conmigo. Nunca mi mujer me puso el más mínimo obstáculo para hacer lo que yo iba a hacer, ¿verdad? para realizarse. ¿Y cuándo llega su sanatorio fraternidad? ¿Cuándo Bueno, me sacan del hospital. Bueno, entonces, pues termina ya en el hospital? Ajá. había el hecho de que me iban a sacar del hospital. Vinieron líderes, muchos líderes, a rogarme que no nos saliéramos, que ellos iban a dar la lucha y todo. Y en ese momento entré en una dicotomía porque dar la lucha significa exponer a gente, exponer a todo el mundo. Y cuesta mucho trabajo decidirse por una cosa y por otra. Afortunadamente, a los compañeros de la guerrilla se les ocurrió y nos hicieron llegar su opinión, que yo era importante para el proceso, pero que más importante era el hospital. Tenían toda la razón. Entonces decidí que me sacaran y no movernos nada. No, aquí en la casa estuvieron los líderes. Me costó un trabajo convencerlos de que no hiciéramos nada, ¿verdad? Este, y entonces hablamos con los líderes, los convencimos, pero exigimos que se quedara alguien que nosotros confiáramos, no que lo pusiera el gobierno. Okay. Y propusimos a Raúl Belmonte. Okay. Entonces él es el que se quedó, etcétera, dándole todo el servicio. Y yo renuncié, pues cuando salí y todo, ya. ¿En qué año salió? Fue el 17 de abril de 1986. Okay. Salí, vinieron y ya tomaron el hospital. Al salir del hospital, pues yo nunca me gustó hacer la medicina privada. No, me costó mucho trabajo. Entonces, no le he platicado que durante los años que estuve en el hospital iba a operar voluntariamente a San Cristóbal. Okay. Y voluntariamente muchas veces al hospital de San Carlos de las Madres. Venían por nosotros, nos tenían 4 o 5 enfermos, operábamos y nos regresábamos. Forma maravillosa. Mira qué hospital tan cristiano, tan humano. Usted veía a las monjas, si tenían que operar a las 11, a las 12 de la noche, se levantaban contentas, alegres. En Altamirano hay un hospital de monjas de hijas de San Vicente de Paul. Okay. Ayudamos, ya, ayudamos al doctor Marcos Cripa. Marcos Cripa fue un médico que estaba metido en medicina molecular, italiano. Lo traen a dar una conferencia a la universidad de acá, se enamora del trabajo y dejó todo, y hizo un hospitalito ¿cómo se llama? Tumbalá. Ahí íbamos a operar. A Tumbalá lo construimos, sí, se lo construyó él, íbamos. Una cosa increíble que sí vale la pena mencionarlo. Conocimos un doctor, Darrell Kester, norteamericano. Vivía en Anchorage, Alaska. Darrell Kester venía cada año a Tumbalá, era odontólogo, a atender enfermos. Tenía un promedio como de 100 enfermos que atendía cada año. Yo iba por él, me llegaba aquí y lo llevaba. Imagínense esa maravilla de dar, de amar, de trabajar. Me decía que tenía un departamento en Honolulu o algo así. Cuando quiere así le digo, no, viejazo, no es para mí eso, pero da la idea de la capacidad de dinero.
Ese hombre venía todo el tiempo, hacía las cosas con un gusto maravilloso. Un día me dice, voy a llegar en mi avión, son 18,000 kilómetros, Ujú. voy a llegar en mi avión. Dije yo, bueno, va a llegar en un bimotor, alguna cosa, ¿verdad? No, No. fui por él y cuando llegué, el capitán Vieira, que era el encargado de todo esto aquí, También. tenía rodeado, era una avionetita, como de esas con las que Un se Cessna. fumiga. Era un Cessna. Con esa avioneta se vino de Anchorage a Comitán. Qué bárbaro. Ujú. Mire, Qué bárbaro. no, Son nos ha ganas. tocado una vida muy especial, Claro. vivir cosas que yo le agradezco a Dios. Con personas humanas como usted, No, hombre, qué doctor. barbaridad. Muy Don bien. Samuel tenía un corazón maravilloso, don Samuel Ruiz, Ujú. fundar, apoyar, servir, increíble. ¿Por qué Ah, bueno, considera? Sí. no, 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 dígame, dígame. no. Ah, pues ese día llegué y ya el capitán Vieira tenía rodeado la avionetita con perros para detectar drogas y todo. Ujú. Pensaban que era un traficante, el que ya llegué, hablé con el capitán Vieira, nos conocíamos y todo, y ya le expliqué, ¿verdad? Muy bien, sin problema. Al capitán Vieira yo lo conocí cuando en el campamento, un campamento de refugiados, que es feo, se le va a uno los nombres, Ajá, el Chupadero, entró el gobierno y ajá. mató a 7 refugiados. Yo llegué ahí como a las 4:30, 5 de la mañana, me hablaron y me fui, en la ambulancia, no la manejé yo, la llevamos y fue impresionante. Era una mujer embarazada, como de 35, 40 semanas. Un niño, como de unos 10, 14, 15 años. Un anciano, 2 o 3 más o menos jóvenes. 7 muertos que entraron. Yo, Lupita, en ese momento me puse a llorar. No sabía qué hacer. Le digo, Vieira, que se supone que están curtidos en eso, Sí, estaba molestísimo. Dice, no, que maten a los guerrilleros, pero no a ellos, claro. etcétera. No, no, impresionante. Y yo me puse a llorar por los muertos, pero también por los que habían matado, porque pues no sé qué se necesita hacer para Para matar a poder gente matar a alguien. indefensa, Claro. embarazadas, ancianos. Terrible. Yo siento que algo que tienen nuestros hermanos indígenas maravilloso es la etnicidad. Ellos se Sí, sienten identificados con una etnia. claro. Con sus El, raíces. el chupadero, Mm. siempre muy organizado, dando clases, todo. Cuando llegué yo ahí esa vez, la gente asustada, a las 3 horas, Lupita, el chupadero era el chupadero. Una capacidad, es una fuerza maravillosa. Ajá. Yeah. Eh, y bueno, su sanatorio, porque yo le iba a preguntar, ¿qué es lo que podría decir el doctor Roberto Antonio Gómez Alfaro? Eh, porque todo el mundo lo decimos, ¿verdad? Que es importante el que se lleve la medalla doctor Belisario Domínguez. Para usted, ¿qué significaría el que ganara esta Bueno, medalla? en primer lugar, siempre me cuestiono si lo merece o no lo merece. Es decir, si uno lo merece o no. Afortunadamente, pues esto sale de, De de nosotros pueblos, de como sociedad, conocidos, ¿sí? de un hijo mío, etcétera, Ujú. ¿verdad? Afortunadamente. Y no sabe uno si realmente. Tuve la oportunidad, Lupita, de ser médico de doña, este, la hija de don Belisario Domínguez, del, del museo, Hermila, el museo de pintura. Hermila, ¿cuál es? El museo de pintura lleva un nombre, que es la hija de don Belisario Domínguez. Hermila Hermila Domínguez, Domínguez, viuda de Castellanos, sí, sí, doña Hermilita. ajá, Tuve la oportunidad de ser su médico. Me platicó anécdotas maravillosas de don ok, Belisario. Yo siento por él
un gran respeto. El Fraternidad no le puse el nombre del sanatorio porque sí, sino recordando que la farmacia de don Belisario se llamó el Fraternidad, Fraternidad. ¿verdad? Yo siento una admiración por don Belisario increíble. Eso de tener el valor de decirle a Victoriano Huerta en su cara, porque la, la senaduría, etcétera, decirle que era un sátrapa, etcétera, que era un ladrón, que era un asesino y todo. Él lo sabía perfectamente bien que le iba a costar la vida, y lo hace y lo dice. Y no eso, su farmacia tenía don Belisario la costumbre de mandar un recadito, una seña a los boticarios. Quién le cobraba, quién no le cobraba, no le cobraba mucha gente. Tenía una capacidad de amar y de dar. Doña Hermilita me platicó un día, imagínense, en ese tiempo, por el panteón, que vieron a don Belisario en la noche oscura, juntando palitos, maderas. ¿Qué estás haciendo, doctor? Estaba juntando eso para hacerle el fuego a una enfermita o enfermito que vivía solo, para hacerle su café y todo. Entonces, habla de una rectitud y un amor y un acto heroico maravilloso. Cuando cumplió 100 años de su asesinato, nos permitimos, mi familia y yo, llevarle un ramo de rosas con, con 100 rosas blancas y le pusimos, a 100 años de su asesinato, usted es el único senador que ha dejado su impronta maravillosa en Comitán, Chiapas, México y el mundo. No, fue un hombre extraordinario, extraordinario. Entonces merecer la medalla de él, hijo, pues es muy difícil. Yo no sé si soy o no eh, merecedor de ella. Lo que sí sé que esta oportunidad que han dado la vida y todo, pues es como si ya hubiera recibido la medalla. Ok, doctor. No sé si me explico. Claro que sí. ¿Sí? Sí, doctor. Y sabemos de la gran labor que ha realizado durante muchos años en el Fraternidad, Bueno, que ha ayudado a sí, muchísima ya son gente. como 30 años. Sí, muchísima gente. Yo ya también al sacarme, seguí yendo a operar al Altamirano, empecé a ir a operar a San Cristóbal, etc. Pero no quería entrar a la medicina privada, no quería por nada. Entonces un día, subiendo por aquí por Jesucito, antes de eso, como 10 años antes, había yo operado a una señora de un cáncer de mama en Altamirano, y me la encuentro. Me dice, doctorcito, ¿cómo está usted? Uy, nos dio mucho gusto verla después de 10 años, etcétera. Bien. Y me dice de repente, una señora del norte, su esposo tenía una tienda por ahí, por